Bienvenidos a clase 10. El día de hoy hablaremos de estructura interna de un texto. ¿Qué es la estructura interna de un texto? Cuando uno piensa en esta frase, la respuesta que tendríamos sería que son las ideas que conforman un texto. Y estaríamos en lo correcto. Entonces, apuntemos nuestra primera respuesta a continuación. Ideas que conforman un texto. Mantengamos esa idea en mente y ahora veamos nuevamente esta imagen. E imaginemos que el cubo es como un texto y estas pequeñas piezas son como las ideas que conforman un texto. Vemos que están organizadas y relacionadas unas con otras para poder lograr una forma final, o en el caso de un texto, lograr el texto final. Planteemos ahora una definición de estructura interna del texto. Esta definición debe contener las ideas encontradas anteriormente. Propongamos entonces la siguiente definición. La estructura interna de un texto es la organización y relación de ideas del texto que el autor realiza con un propósito. Es la organización y relación de ideas de un texto que el autor realiza con un propósito. En tal sentido, una buena comprensión implicará el descubrimiento de la estructura interna y la organización de las ideas. ¿Y cómo descubrir la estructura interna de un texto? ¿Cómo descubrir esas relaciones, esa organización de las ideas? Es muy sencillo. Recuerda que en la definición nos indicaba que vamos a encontrar ideas organizadas y relacionadas. Entonces, lo que debemos hacer es descubrir cómo se organizan y cómo se relacionan las ideas en un texto, mediante dos sencillos pasos. Primero, encontramos las oraciones que expresan una idea. Y segundo, identificamos cómo se relacionan estas ideas entre sí. Veamos un ejemplo e identifiquemos la estructura interna de este pequeño fragmento de texto. Ejemplo 1. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Apliquemos los dos pasos para identificar su estructura. Primero, encontremos las oraciones que expresan una idea. En el párrafo encontramos dos ideas relacionadas. Primera idea que encontramos es: el concepto más importante en ecología es el ecosistema. Y la segunda idea que encontramos es: la comprensión del concepto de ecosistema permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Encontré las dos ideas que conforman este pequeño texto, esta primera y esta segunda. Ahora, para hacer nuestro paso 2, tenemos que identificar cómo se relacionan estas ideas, es decir, cómo se emparentan estas ideas. Hagamos un gráfico y visualicemos. La primera idea nos indica que el concepto más importante en ecología es el ecosistema. Nos habla de que comprender teóricamente el concepto de ecosistema es muy importante. Y una vez que comprendamos el concepto de ecosistema, nos va a permitir tener un enfoque más realista de la crisis actual del medio ambiente. Es decir, nos va a permitir una comprensión práctica del concepto de ecosistema. En otras palabras, hay una relación que encontramos de causalidad. Hay una idea inicial que nos dice que una vez comprendamos el concepto, vamos a poder recién comprender cómo desarrollar una solución real en el medio ambiente. Entonces,
podemos observar dos ideas muy importantes: la idea dominante o subordinante y la idea dependiente o subordinada, porque a partir de esta idea dominante surge una idea que depende de ella. Entonces, hemos encontrado la estructura interna. Hemos encontrado que en este texto hay una relación de causalidad y dos ideas que el autor quiere transmitir. Ahora veamos un ejemplo más amplio. Ejemplo 2. A la fecha, los sentidos de las computadoras se quedan cortos respecto a los nuestros. Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de robótica y procesarla aproximadamente 1000 veces más rápido. Y todo esto en un pequeño y atractivo paquete que se acciona con su propia energía y se reproduce a sí mismo. Un ejemplo típico de las deficiencias que presenta la visión mecánica actual es el problema de escoger algo de un cajón y lograr que un robot escoja un determinado artículo de un cajón lleno de cosas. Aunque esto ya se ha logrado con algunos sistemas diseñados en la Universidad de Rhode Island, en otros lugares no son ni rápidos ni confiables, debido en parte a que las computadoras actuales no encuentran con suficiente velocidad ni memoria. Cuando surja alguna solución aceptable, casi todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica y los investigadores nos indican que esto está por suceder. Esto lo dice Roger Draper en Los robots en el centro de trabajo. ¿Cuántas ideas podemos encontrar en este ejemplo? Cuando es un texto un poco largo, generalmente las ideas están separadas por los puntos o también por palabras de unión. Pero hay que revisar profundamente ese texto. Veamos. A la fecha los sentidos de la computadora. Veamos este punto. Esta es una idea. ¿Por qué? Porque dice que las computadoras son menos sensibles que los seres humanos. Otra idea. Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva y procesarla más rápido y puede hacerla con su propia energía. Esta idea es una ventaja. Toda esta es una idea. Nuevamente, un punto nos indica que esta es una idea que nos habla de la ventaja del ser humano frente a la computadora. Ya tenemos dos ideas. Siguiente. Debería ser hasta acá toda esta idea. Veamos si es así. Un ejemplo típico de las deficiencias que presenta la visión mecánica actual es el problema de escoger algo de un cajón y lograr que un robot escoja un determinado artículo de un cajón lleno de cosas. Efectivamente, es un ejemplo y es una idea. ¿Por qué? Porque habla de la deficiencia de un robot para escoger algo de un cajón. Ya tenemos tres ideas. Sigamos. Ubiquemos el siguiente punto, está aquí. Veamos si todo esto es una idea. Aunque esto ya se ha logrado con algunos sistemas diseñados de la Universidad de Rhode Island, en algunos lugares no son ni rápidos ni confiables, debido en parte a que las computadoras actuales no cuentan con suficiente velocidad ni memoria. Ojo, aquí hay dos ideas. Si se dan cuenta, aquí hasta esta coma dicen que se ha logrado en la Universidad de Rhode Island, pero en otros lugares no. Y dice que la causa de eso es que las computadoras actuales no cuentan con suficiente velocidad ni memoria. Aquí hay una idea de desventaja de las computadoras y aquí hay otra idea que nos dice que no son rápidas ni confiables las que se han encontrado en otros lugares. Ya tenemos 5 ideas. Cuando surja alguna solución aceptable, casi todas por las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica, y los investigadores nos indican que eso está por suceder. Aquí hay dos ideas. La primera, cuando surja alguna solución aceptable, casi todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica. Y los investigadores, lo que les decía al inicio, hay palabras que nos sirven como conectores. Este I nos conecta dos ideas. Primero nos dice
que cuando haya una solución en el futuro, la industria utilizará mucho la robótica. Y además, los investigadores nos indicarán o nos indican actualmente que esto está por suceder. En total teníamos 7 ideas, que las ordenamos de la siguiente manera. La primera que analizamos, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Estas son las ideas que podemos encontrar en el texto anterior. Ahora hay que identificar cómo se relacionan estas ideas entre sí. Mantengamos estas ideas en mente y ubiquemos cómo se relacionan entre sí para descubrir su estructura interna. Respondamos sí o no. ¿Se discute sobre la relación entre la Universidad de Rhode Island y la industria? ¿Sí o no? No. ¿Se discute sobre la relación entre un cajón lleno de cosas y una computadora? Creo que no. ¿Se discute sobre la relación entre la capacidad de un humano y un robot? Parece que sí. La relación que podemos encontrar en este texto es una relación de comparación. Compara por un lado la capacidad humana y compara por otro lado la capacidad de un robot. Ahora, realicemos un gráfico para explicar las ideas. La relación que encontramos era de comparación. Comparábamos a un robot con un ser humano. El ser humano, o del ser humano, se habló una idea, mientras que del robot se hablaron 6 ideas. En total tenemos 7 ideas entre ambos. Del ser humano se dijo que tenía una capacidad más sensitiva. Del robot se dijo que tenía poca capacidad, que era deficiente para seleccionar cosas de un cajón, que los robots actualmente no son tan rápidos o confiables, que las computadoras que hacen robots tienen todavía poca velocidad y memoria, que aún falta mejorarlo, pero que en el futuro serán útiles en la industria. Este esquema nos ha develado la organización interna de un texto, es decir, la estructura interna de un texto. Como podemos observar, las ideas se van interrelacionando como un tejido. Primero representando el problema, luego explicándolo y finalmente concluyendo. Si te has dado cuenta, siempre el autor pone una idea fuerte y otras que cumplen un papel secundario o de complementación. Como lo vemos aquí, de esta idea se desprenden una serie de ideas secundarias o complementarias, al igual que de esta idea se desprende una idea complementaria. En este sentido, la estructura interna de un texto está definida necesariamente por la presencia de una idea principal y varias ideas secundarias. Pero hablaremos un poco de estas ideas en un siguiente video. George R.R. Martin nos dice en una frase: un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una. Agradecemos las fuentes bibliográficas para producir este video, agradecemos vuestra visita y hasta la próxima.